Muy buenas tardes a todos. Soy Erika Natalia Guillot Gómez, estudiante de primer semestre de Economía en la UNAD, en el grupo 2201. Mi tutor es el profesor Roberto Orlando Fonseca Pérez. Hoy analizaremos 3 indicadores fundamentales de la economía colombiana, como lo es el IPC, el PIB y el desempleo, tanto a nivel nacional como en la capital de Bogotá, y lo conectamos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para arrancar, Colombia es una de las pocas economías de Latinoamérica que no había entrado en recesión profunda en los últimos 25 años, antes del 2020, y eso mide precisamente con el PIB. Esta es nuestra ruta. Definiremos los indicadores, veremos cómo se calculan, analizamos Colombia, luego Bogotá, en 3 partes separadas, como lo son el desempleo, el IPC y el PIB, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y cerramos con la bibliografía. Este tipo de análisis se llama diagnóstico macroeconómico. Es exactamente lo que hacen los asesores de gobierno antes de diseñar políticas económicas. Desde primer semestre ya lo estamos aplicando. Un indicador macroeconómico es como un signo vital en la economía. El médico mide la presión y la temperatura para saber si uno está bien. Los economistas hacen lo mismo con el PIB, el IPC y el desempleo. El PIB mide todo lo que produce el país en un año. Si crece, hay más trabajo e ingreso. Y el IPC mide la inflación. Si sube mucho, el dinero alcanza menos. Y el desempleo mide cuánto quiere trabajar y no encuentran cómo. Los 3 están conectados. Cuando hay mucho desempleo, la gente gasta menos. Las empresas producen menos y el PIB cae. Ese ciclo es el que los gobiernos intentan gestionar con políticas económicas. La palabra macroeconomía tiene menos de 100 años. La propuso por primera vez el economista noruego Ragan Frisch en 1933. Él fue el Premio Nobel de la Economía en 1969. Antes nadie tenía forma de medir la economía de un país entero de manera simétrica. ¿Cómo se calcula? Las fórmulas son más intuitivas de lo que parece. El PIB suma consumo de los hogares, inversiones de las empresas, gastos del gobierno y exportaciones, menos importaciones. El DANE lo mide cada trimestre con base en el 2015. El IPC es una canasta familiar, una lista de lo que compra una familia colombiana promedio. Cada mes el DANE mide cuánto cuesta esa canasta comparada con el año anterior. Si subió 13%, la inflación fue de 13%. Y la tasa de desempleo es directa. Personas desocupadas dividido entre las personas que buscan trabajo activamente por 100. Dato que recoge mensualmente la gran encuesta integrada de hogares de el DANE. Y tengo un truco para poder calcular el PIB. Este método es perfecto para convertir las iniciales de una palabra que suena como magia, que es SIGAM. Es un truco mental. Entonces, la palabra magia, pero al revés. Cada letra es un motor de la economía. La C de lo que compramos todos, el consumo. La I de lo que invierten las empresas, inversión. La G de lo que gasta el gobierno, eso es gasto público. Y al final, pues sumamos todo lo que está afuera, lo que sería la X de exportaciones. Y le restamos lo que viene de afuera, que es M, importación. Así de sencillo es el truco de SIGAM. El PIB no se puede olvidar de esta manera. Piénsalo así. Colombia invierte, el gobierno apoya y exportamos más de lo que importamos. Eso es economía nacional en una fórmula. Los datos cuentan una historia muy clara. En el 2020 el PIB cayó menos el 7,19%, la peor caída en casi 100 años por la pandemia. Todo se frenó completamente. En el 2021 el remonte fue de el 10,8% positivo.
La gente claramente salió a gastar lo acumulado y el gobierno reactivó la economía. Pero ese impulso, que en un momento fue muy bueno, generó un efecto secundario. La inflación se disparó al 13,12% en el 2022, máximo en 24 años. El Banco de la República subió sus tasas de interés para frenarla y eso enfrió la economía. En el 2023 el PIB creció solo un 0,71% y para el 2024 estamos en recuperación gradual, con inflación bajando al 5,2%. El cambio es positivo, pero lento. La caída del PIB del 2020 borró en un solo año el crecimiento de casi 3 años anteriores. Lo positivo, el consumo de los hogares, que representa el 70% del PIB colombiano. Fue el motor que aceleró la recuperación. Ahora hablemos de Bogotá, de mi capital, de mi ciudad, la que me vio crecer. El PIB de Bogotá pasó de 250 billones de pesos en el 2018 a más de 430 billones en el 2024, un incremento del 70% en 6 años. Bogotá genera alrededor del 25% de todo el PIB nacional. Eso es demasiado. 1 de cada 4 pesos que produce Colombia salen de la capital. La caída del 2020 fue más moderada que el resto del país, gracias a que el sector en Bogotá es de servicios y tecnología, operó de manera virtual. La recuperación sostenida del 2021 la lidera el sector de las TIC, construcción y comercio. Bogotá sigue siendo el motor económico más importante del país. Si fuera Bogotá un país independiente, su PIB la ubica entre las 80 economías más grandes del mundo, considerando a países enteros como Panamá o Costa Rica. Ese es el peso real de nuestra capital. El IPC. En inflación, Bogotá sigue de cerca la tendencia nacional. En el 2022 llegó al 12,35%, literalmente por debajo del 13,12% nacional, gracias a mayor competencia en algunos mercados locales. Pero el impacto fue igual de fuerte en los hogares, tanto como arriendos, alimentación y transporte. Se encarecieron. El salario mínimo claramente subió en pesos, en la teoría y en el papel, pero su poder real de compra fue menor que el año anterior. Para el 2024, la inflación de la comunidad bogotana bajó al 5,69%, todavía por encima de la meta del 3% del Banco de la República, pero en tendencia claramente positiva. ¿Sabes qué tiene más peso en el IPC de Bogotá? El arriendo. Increíblemente representa casi el 30% del índice. Cuando suben los arriendos, sube la inflación, aunque todo lo demás esté estable. El problema de vivienda también es un problema inflacionario. El desempleo en Bogotá y Cundinamarca venía del 17,74% en el 2020, casi 2 de cada 10 personas buscando trabajo sin encontrarlo, una crisis laboral sin precedente y la recuperación fue progresiva. En el 2022 bajó a el 12,17% con la reactivación y en el 2024 estamos en 10,56%, un avance real y sostenido según los datos del anexo 2. Pero el número no muestra todo, es la verdad. El 45% de los trabajadores bogotanos son informales, sin contrato, sin seguridad social y sin prestaciones. Tener empleo no siempre significa tener trabajo decente. La tasa de ocupación llega al 59,2% en el 2024, casi igual que el nivel en pandemia. Pero hay un dato menos visible todavía. Más de 131,000
personas en Cundinamarca están subocupadas. Tienen trabajos, pero necesitan más horas o mejores condiciones. ¿Qué son los ODOPS y para qué sirven? Los ODOPS son 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible que 193 países adoptaron en el 2015 para alcanzar antes del 2030. No solo ambientales, también habla de empleo digno, ciudades habitables y reducción de desigualdad. Hoy conectamos nuestros análisis con el ODOMS 8, Trabajo Decente y Crecimiento Económico, y el ODOMS 11, Ciudades y Comunidades Sostenibles. El 2024, el mundo va a cumplir apenas el 15% de las demandas de la ODOMS. Al ritmo actual se necesita más de 30 años para alcanzar todo. La urgencia es real. El ODOMS 8 pide crecimiento sostenido, empleo pleno y trabajo decente. Con nuestros datos, Colombia creció el 10,8% en el 2021, pero en el 2023 apenas 0,71%. La estabilidad de crecimiento sigue siendo un desafío pendiente. El desempleo reduciéndose es buena señal, pero si el 57% de los trabajadores son informales a nivel nacional, el DOMS 8 todavía está lejos. No basta con tener empleo, tiene que ser empleo con derechos. Y la inflación del 13% en el 2022 erosionó los salarios reales. Eso también afecta el trabajo decente. El ingreso debe alcanzar para vivir dignamente, no solo estadísticamente, existir solo en papel. Hay datos que tienen que perturbarnos a nosotros como colombianos. Colombia tiene una tasa de informalidad laboral más alta de Latinoamérica, con 57% nacional. Más de la mitad de los colombianos trabajan sin pensión ni seguridad social. Ese es el reto más grande de la ODOMS 8 en nuestro país. El ODOMS 11 quiere ciudades inclusivas, seguridad y sostenibilidad. Bogotá está en el centro de este objetivo. El crecimiento del PIB bogotano genera los recursos para intervenir en lo que una ciudad sostenible necesita, como metro, vivienda social y transporte limpio. Sin crecimiento económico no hay infraestructura sostenible. Pero la inflación alta golpeó más a los hogares de menos ingresos, claramente, agravando la segregación urbana. Y el desempleo del 17,7% en el 2020 disparó la crisis social en los barrios del periferio. Los indicadores mejoraron, pero Bogotá tiene mucho camino hacia el ODOMS 11. Bogotá es la única capital de América del Sur sin metro en operación. Cuando entre en funcionamiento, está proyectado para el 2028, movilizará a más de 72.000 millones de personas por hora. Un paso concreto y medible hacia el ODOMS 11. Está apareciendo en pantalla la bibliografía. Todas las fuentes están en formato APA séptima edición. Los datos vienen del DANE, el Banco de la República y Naciones Unidas. Fueron fuentes oficiales y verificables. Muchas gracias. Para cerrar, quisiera añadir que el DANE publica todos los datos de forma gratuita y abierta para su página web. Entender la economía no es solo tarea de economistas. Conforme desarrollé este trabajo, me di cuenta que es una herramienta ciudadana que deberíamos tener todos los colombianos presente y entender sobre estos datos por un futuro de nuestro país.